buenas noches. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora justo después de la emisión central de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Bienvenidos. Por estos días ha vuelto a ser noticia una vieja discusión en el país, la de prohibir el castigo físico y psicológico contra los niños y los adolescentes. El correazo, el pellizco, la chancleta, la palmada, las groserías, los gritos, todos esos tratos crueles y humillantes que dejan secuelas en la mente de los más pequeños y que son infringidos por los mismos padres de familia o los cuidadores. Esos son los que buscan prohibirse desde el Congreso de la República. El proyecto de ley que cursa hoy en la Cámara de Representantes va en segundo debate y pasaría a plenaria del Senado, pero necesita aprobarse la próxima semana o corre el riesgo de hundirse. Algunos congresistas consideran que el Estado no puede imponerle a los padres de familia la forma en la que tienen que educar a sus hijos, aunque eso implique que les peguen. Esto dijeron algunos de los representantes a favor y en contra de esa iniciativa. Entonces, un padre de familia no dejar salir a un adolescente a un centro nocturno, a una discoteca, le estaría restringiendo el derecho a la libre personalidad. O una madre, si le quita el celular a la hija, le está violentando sus derechos o le está humillando delante de sus amigos. O un padre, por instruir y corregir a su hijo, lo está maltratando. Tampoco estoy de acuerdo en que sea el Estado el que le diga cómo tiene que educar los hijos a las familias. Pero sí debemos ser conscientes de que no cabe más maltratos a los niños. Los animales, entre ellos el humano, tienen formas de acondutamiento que son necesarios y básicos para estructurar sus comportamientos, porque el ser humano en su inicio es instintivo, no es racional, hasta que no construye una estructura mental sobre la cual relaciona y compara que le genera el pensamiento. El maltrato físico o el castigo físico, que es a lo que realmente nos referimos, no genera ningún efecto positivo. No existe un solo estudio serio que demuestre que una pela genera un bienestar en el menor. Por el contrario, sí genera problemas cerebrales. ¿Qué le va a decir el Estado? Siéntese, dialogue con sus hijos. Le vamos a entregar herramientas para que usted realmente sepa cómo abordar una pataleta, sepa cómo abordar diferentes conversaciones, inquietudes que tienen los niños sin necesidad de llegar a la agresión física. Pues ya lo ven, son posiciones a favor y en contra, todo esto en medio de una sociedad sórdida, donde ser niño es estar expuesto a los peores peligros. Solo por mencionar unas cifras, la policía dice que en estos 2 meses largos de cuarentena, cada día 16 niños fueron maltratados y 22 fueron víctimas de violencia sexual. Para hablar de este tema, invitamos a Carolina Piñeros, ella es la directora ejecutiva de la organización Red Papás. Gracias, Carolina, por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación en un tema de primera importancia para el país. Así es, Carolina. ¿De qué se trata entonces este proyecto? Porque tenemos entendido que no sanciona como tal a los papás, sino que busca hacer pedagogía. Sí, yo creo que mira, para Colombia es muy importante. Entendamos que lo que nos invita este proyecto es una transformación cultural. Desde hace muchos años, de hace mucho tiempo, estamos muy preocupados por la violencia intrafamiliar. Entonces, aquí lo que se va a decir es, este no es el camino. Recordemos que en Colombia, desde hace muchos años, está validada la violencia como una forma de crianza, como una forma de educación. Es muy importante, creo que el principal temor que gira alrededor de esto es que no va a haber límites, ni va a haber normas. Al contrario, la crianza responsable, la crianza positiva, la disciplina positiva, todas estas corrientes que se vienen trabajando en el mundo entero desde hace muchos años, lo que demuestran al contrario es que sí funcionan y que los niños aprenden a ser disciplinados, aprenden normas y una cosa muy bonita que es para lo que se trata la educación, los enseña a ser autónomos, porque a veces esa otra forma que se usa mucho en nuestro país, lamentablemente todavía, lo que enseña es hacer las cosas cuando no me ven, hacerlas a escondidas. Aquí la enseñanza y lo importante de la educación es que padres, madres, docentes también estamos educando para la autonomía, estamos educando para la responsabilidad. Y este proyecto nos va a dar algo muy lindo. Es ayudarnos a ser padres y madres, así como los niños no vienen con el pan debajo del brazo, tampoco traen el manual. Entonces yo creo que también le pone una responsabilidad muy importante al Estado y es
en dar esas pautas y ayudar a las familias a entender, a tener esos recursos de cómo es que se educa de manera responsable y de manera amorosa. Claro, y es entender también que la violencia no es el primer paso ni el único y no debería ser la manera en cómo se castiga a los menores, digamos, física y psicológicamente. Pero de todo lo que usted me estaba mencionando, Carolina, hay algo que me llama mucho la atención y es ese tema de cómo se nos ha normalizado la violencia, digamos, en este contexto colombiano. Y generó bastante polémica la intervención de uno de esos congresistas que aseguró que los niños menores de 7 años no tienen uso de razón y por eso se justifican los castigos físicos. Sí, mira, lamentablemente pues todavía pasa en el Congreso de la República y en muchas partes que todavía no tienen la información. Con todo que yo estuve en el Congreso y fue gente de Harvard, estuvieron de la Universidad de La Sabana presentando los estudios. Mira, toda la información científica desmiente eso. Eso no es cierto, esa era una creencia que teníamos y era como de verdad, como que los niños no son niños, es fíjate que toda esta lucha que nos venimos dando desde las organizaciones que trabajamos en pro de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes es ayudarle a la gente a no tener esos imaginarios. Seguramente así lo criaron a él. Mira, una vez estuve en un programa de radio muy temprano al que se conectan muchas personas del campo y muchos de ellos defendían vehementemente el castigo físico porque así los habían educado a ellos, porque eso era lo... Y cuando les empezamos a preguntar, ¿usted quisiera saber de qué manera se hace para hacerlo de otra manera? Decían sí, sí, porque cuando tú les preguntas la verdad, la gente tampoco se siente bien cuando le pega a su hijo, pero no, mira, los colombianos en general no sabemos cómo, no tenemos otras herramientas. Entonces yo creo que lo importante de esto y pues la tarea que tenemos ahora que hacer en adelante este grupo que quedó para conciliar la ley es que privilegie esto y que podamos sacar adelante pues esta ley para el país y yo creo que esto empieza a ayudarnos a cubrir, imagínate que desde el año 91 con la Constitución Colombia en su artículo 44 dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, que en nuestro país se le pueda pagar a los niños, ¿quiere decir que sus derechos prevalecen? No, no quiere decir eso. Entonces, fíjate que venimos con una deuda social de muchos años y parte de la importancia de aprobar y de sacar este proyecto de ley es que definitivamente en Colombia todavía es este tema de la prevalencia de los derechos, de que los niños sean primero, sigue estando en el papel, sigue estando en letra muerta. Tenemos que hacer que eso esté en la vida de cada familia, que cada familia colombiana, que en cada hogar en que están haciendo un bebé en este momento, sepa cómo poner esos límites y esas normas con respeto y con amor. Ese es el reto grande que tenemos. Claro, pues está tan en letra muerta que incluso en nuestro país son comunes expresiones como la letra con sangre entra, porque te quiero taporrio, en fin, Carolina, digamos que todos sabemos esas expresiones que se nos han vuelto comunes y que hacen parte de nuestra cultura, digamos, está en nuestra ADN este tipo de tratos y lo peor es que lo justificamos. ¿Cómo podría empezarse a cambiar eso a propósito de esta pedagogía que ustedes quieren hacer con este proyecto? Sí, yo creo que lo primero es dejar, es decir, hay un tema de culpabilidad, no se trata de, seguramente muchos de nosotros fuimos educados así, seguramente en algún momento de la vida hicimos un maltrato a uno de nuestros hijos y yo creo que lo primero que hay que entender es que en este momento lo que se trata, cuando tú quieres hacer un cambio cultural es como, bueno, hay que hacer como una amnistía de para atrás, es decir, empecemos a entender que yo no sabía esto, que no tenía esta información y no sabía cómo hacerlo. A partir de ahora entendimos que este no es el camino, que esta no es la manera y yo creo que es poner también todo el aparato también del Estado. Mira, una de las cosas que son relativamente fáciles, ¿por qué no ponemos, por ejemplo, los medios masivos de comunicación al servicio de esta iniciativa? A darle ideas a las familias de cómo manejar una pataleta, que bien puede ser de un bebé o del adolescente, como decía alguien ahí, cuando le da porque me quiero ir a tal sitio, me voy a ir a tal sitio, a mí no me importa, o cuando pasa algo, un problema con el celular. No se trata de que no hagamos eso, sino de
que sepamos de qué manera se puede hacer y de qué manera se puede hacer eso de manera respetuosa. Yo creo que el gran susto de las familias es perder autoridad y yo quiero contarles que vamos a ganar autoridad, que la autoridad el miedo no es el que nos da la autoridad a padres, a madres y a cuidadores. Lo que nos da la autoridad es la seguridad y la tranquilidad que vamos a tener porque vamos a saber cómo es que podemos poner en nuestra casa esas pautas, esas normas y esos límites. Y nos van a ayudar a ser firmes. Yo no sé si tú sabes, pero una de las grandes cosas en que fallamos papás y mamás es que ponemos una norma y los primeros que la incumplimos somos nosotros a los 2 minutos. O que ponemos 1.000.000 de normas, entonces se nos olvidan. Entonces, de esto se trata, es de verdad, es mucho más simple y mucho más sencillo de lo que parece ser. Pero era muy importante, o es muy importante para Colombia, dejar atrás el castigo físico, dejar atrás las humillaciones y los maltratos. Ese no es el camino. Entonces, cuando ya empezamos a entender que hay otro camino, pues vamos a entrar por allá y creo que va a ser muy enriquecedor para todos entender cómo es que se hace esto, cómo no es tan difícil y a la larga nos va a dar mucha más tranquilidad, mucha más autoridad y sobre todo armonía en todas nuestras familias. Ese punto que usted está tocando, Carolina, me parece muy importante porque ¿qué necesita entender un papá que golpea a su hijo? Es decir, ¿cómo explicarle que hay que establecer autoridad sin violencia? Y usted al inicio de esta entrevista nos decía, no, es que los niños están pensando y sus componentes, digamos, neuronales son diferentes y por eso necesitan hacer esas pataletas. Pero ¿cómo podemos ejercer esa autoridad sin violencia? Mira, hay muchos expertos que nos ayudan. Tenemos un equipo que nos ayuda, por ejemplo, en el tema de las pataletas, que es Juana Morales y Cecilia Zuleta. Y ellas hacen una explicación tan sencilla. Cuando ellas hacen eso, las familias dicen, ¡ay, qué alegría saberlo! Yo no sabía que era así, porque de verdad, y yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, ningún papá y ninguna mamá tendría que ser una persona ya que tiene un problema, disfruta de maltratar a su hijo. Entonces lo primero es reconocer que para nosotros, o quien lo hace así es porque siente que no tiene otro camino y que si no lo hace, el niño no queda educado. Entonces lo primero es entender, mira, ese no es el camino. A ti también te genera dolor, te genera sufrimiento, te genera malestar. Cuando les decimos eso, la gente empieza, dígame la forma, déme la receta mágica. Entonces un poco es eso, es ayudarle a la gente a entender que ese que le han dicho toda la vida, con el que seguramente fue educado, no es el camino. Y entregarle esa otra forma, ese otro camino. Y ayudarles a ser firmes, a ser tranquilos. Yo creo que ese es el gran reto. Vamos a entender que es un tema muy de adultos. Aquí muchas veces lo que nos pasa es que tratamos, por un lado decimos que no tienen uso de razón, pero a veces uno oye un padre diciéndole a un niño de 3 años unas cosas como si ya fuera un anciano. No, mira, él puede estar haciendo su pataleta porque está cansado, porque muchas cosas. Tú tienes que estar tranquilo, él está en su proceso. Y cuando empezamos a ayudar a las familias a que estén tranquilas, a que manejen eso con autonomía, la mayor cantidad de cosas, digamos, que pasan a veces con los adolescentes, tienen que ver porque los padres se enganchan con ellos y terminan bajándose como esperando otro adolescente y acaban peleando y terminan en unas discusiones que no tienen sentido. Simplemente lo que les vamos a ayudar a las familias o lo que el Estado va a ayudar a las familias es a saber cómo es eso de ser firmes, cómo es eso de tener una autoridad, pero una autoridad con respeto. Y eso yo creo que va a ser muy interesante para todos nosotros y yo creo que es el paso que tenemos que dar como sociedad. Sí, sin duda hay que dar ese paso cuanto antes. Podrían ser evidentes, Carolina, pero ¿cuáles son los efectos negativos que la ciencia ha detectado en los menores que han sido y son maltratados? Mira, el doctor Jorge Tamayo, que es uno de los investigadores más importantes que tiene Colombia en términos del maltrato, lo que ha demostrado es que hay secuelas en el cerebro de los niños, o sea, que quedan secuelas en tu cerebro ya para el resto de tu vida. Entonces, cuando uno se pone a pensar, dice, pues parte de lo que nos puede pasar, estar pasando también a nosotros como sociedad, es que muchos de nosotros tenemos también ya esas secuelas en nuestro cerebro y tenemos ya muchas de las cosas que tenemos y de las, digamos, como problemas con que venimos como sociedad inclusive, pueden tener que ver
con ese maltrato. Entonces yo creo que esto finalmente nos va a ayudar a irnos moviendo a ser una sociedad mucho menos violenta, mucho menos indolente, porque yo creo que eso sí nos va generando, digamos, todas estos problemas que tenemos. Mucha gente cuando dice, ay, es que a mí sí me pegaron y aquí estoy perfecta. Pues seguramente estoy perfecta, pero podría estar muchísimo mejor. Y yo creo que eso es lo que nosotros le debemos a todas las niñas, a los niños que se están criando hoy. Ya hay mucha evidencia de lo que pasa en el cerebro de los niños, en la autonomía de los niños, en la seguridad en sí mismo, en su autoestima, que no tiene ningún sentido. A veces creyéramos, a veces los papás, que es que el fin último de la educación es que me obedezcan. Yo creo que tenemos que entender que no es que me obedezcan y me obedezcan a cualquier precio. El fin último de la educación es que mi hijo entienda qué es lo mejor para él y que yo le vaya enseñando durante todos los momentos de vida cómo él puede empezar a elegir mejores cosas. Imagínate, por ejemplo, que todos estos temas de crianza respetuosa, por ejemplo, le enseñan a papás y a mamás. Cuando los niños son pequeños, tú les vas dando posibilidades en las que puede elegir. Por ejemplo, tú dices, te vas a acostar a las 7:30 de la noche, pero vas a poder elegir si duermes hoy con el oso o con el conejito. Entonces el niño va sintiendo autonomía porque sabe que él puede escoger si duerme con un peluche o si se pone una pijama X, o ese es el tipo de cosas que nos enseña, digamos, es como ve educando a tu hijo dándole opciones y a que él aprenda a decir, pero sabiendo que las 7:30 es la hora que va a la cama. Y tú no te imaginas la cantidad de discusiones que quita eso. Y cuando te enseñan, por ejemplo, que a un chiquito hay que avisarle, ya van a ser las 7:30, vamos a lavarnos los dientes, vas a hacer esto porque después vas a la cama. Tú ya escogiste que hoy usas este peluche o que vas a ponerte esta pijama. Entonces, eso hace que nos den pautas a los papás. Muchas veces estos temas de pataleta ocurren porque nosotros no nos anticipamos, no les avisamos a los niños a veces no saben cuáles son las normas, está feliz jugando y de pronto a dormir. Pues claro, él se siente casi que vulnerable, ¿cómo así que a dormir? Estoy feliz jugando. Si tú te vas anticipando y él ya sabe que cuando sacan la pijama, escogen el peluche, sacan el cuento, ese es el tipo de cosas que finalmente, pues nosotros nos tienen que enseñar o alguien nos tiene que ayudar con esas pautas de crianza, con esas pautas de educación, porque no necesariamente las tenemos. Eso es la diferencia que de pronto alguien decía como el animalito. Pues no, el animalito, la mamá del potrico no tiene que hacer todo esto. La mamá y el papá del niño y de la niña sí tenemos que saber estas cosas que ayudan a hacer una crianza, una educación muy fácil y muy sencilla. Y ese chiquito que empieza con esas pautas respetuosas y amorosas, imagínate que después es el adolescente que empieza a entender que la hora de llegada es esta, que el día que no llega a esa hora hay una consecuencia que es lógica, no es ilógica, no es como no llegaste, ahora, no sé, te quedas sin comida, sino, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Dijimos que venías a tal hora, como no llegaste, entiende que mañana no hay salida o mañana vamos a cambiar esto. Y yo creo que eso es lo importante, que finalmente es entender que nuestros hijos, por eso se llama respeto, porque hay conversación previa, porque nos hemos anticipado, porque se conocen las normas de juego, y firme porque las hacemos cumplir. Entonces yo creo que nuestra sociedad va a ganar mucho y lo importante es ahorita que pase esta ley, y como con todas las leyes nos toca desde la sociedad civil a todas las organizaciones estar muy pendiente también de su reglamentación y sobre todo esta ley que tiene ese componente tan importante pedagógico para el país, pues tenemos un reto enorme todavía por delante. Claro, qué importante asumir todos esos procesos y también la responsabilidad que esto implica, Carolina, porque sin duda detrás de toda esta discusión también está eso, la responsabilidad como padres. Lo decíamos al comienzo de esta entrevista, Carolina, falta es que este proyecto se discuta la próxima semana para que siga su curso o podría hundirse. Pero ya para ir cerrando el tema, ¿qué le dice usted a los congresistas que tienen la responsabilidad en sus manos? Bueno, ahorita hay una comisión
que se ha delegado precisamente para llegar a ese documento. Lo importante es que lleguen a un documento lo más cercano a la evidencia científica. Hemos hecho un esfuerzo enorme por hacer un muy buen proyecto de ley. Ha habido una retroalimentación muy juiciosa de UNICEF, del ICBF, de muchos expertos. Entonces, pues en este momento no es un momento, digamos, de cambiar básicamente la forma del proyecto. Creo que lo importante es que se haga muy acorde a la evidencia y lo otro es que lo que se discuta pues salga un documento que le aporte al país y le aporte a esta transformación cultural de la que estamos hablando. Y yo creo que pueden contar, miren, la Alianza por la Niñez, que es la organización que ha estado liderando todo este proceso, somos 21 organizaciones de la sociedad civil que estamos acompañando este proceso, además de organismos como UNICEF, que están acompañando este proceso y que vamos a ayudar a que esto se haga muy bien y se haga precisamente es para ayudar a las familias. Esto nunca es en contra de nadie, al contrario, es para ayudarle a las familias a tener estos hogares pues mucho más armónicos y equilibrados, y sin lugar a dudas los frutos serán para las futuras generaciones, que lo harán mucho mejor de lo que lo hemos hecho nosotros si los criamos de manera respetuosa y de manera amorosa. Muy bien, es Carolina Piñeros, directora de la organización Red Papás, hablando sobre este proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República y busca prohibir los castigos físicos y psicológicos contra los menores y adolescentes del país. Gracias, Carolina, por toda esta información y por estas pautas. Muy bien, hacemos una pausa, pero cuando regresemos, Ricardo Ospina nos contará qué tiene en su radar. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entran en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora dos decisiones de la Fiscalía que han causado gran revuelo en el país en las últimas horas. La primera es la captura de un mayor y un sargento de la Policía Judicial Dijín, que fueron los encargados durante más de un año de interceptar y escuchar las llamadas telefónicas del polémico José Guillermo El Ñeñe Hernández, cuyas llamadas han dado paso a la ñeñe política, que no es otra cosa que la investigación que se adelanta para saber si entraron o no dineros ilegales a la campaña del presidente Iván Duque a la presidencia de Colombia en La Guajira en el año 2018. Esta captura no se da, según dice la Fiscalía, para tumbar el proceso, porque esto va por una autopista completamente distinta, y de hecho la semana que termina tuvo que responder el interrogatorio María Claudia Lacaya Daza, quien prefirió guardar silencio, pero ella aparentemente sería quien habla de una orden para ganar en La Guajira a como diera lugar al entonces candidato Gustavo Petro en esas conversaciones. Lo que ahora la Fiscalía está revelando son las pruebas de que el mayor y el sargento de la Dijín actuaron presuntamente de manera ilegal, porque en ese mismo caso metieron 5 líneas telefónicas de sus compañeros de la policía para escucharlos frente a un caso de posible robo que se habría cometido en la ciudad de Cali. Pero también detrás de todo esto también podría haber una red aparentemente conformada por algunos policías y por abogados dedicada a la compra de testigos, que también se ha visto presente en muchos otros casos de connotación nacional. Por eso es tan importante esta captura que acaba de confirmar la Fiscalía. El otro gran escándalo se ha originado por la captura que se ha ordenado del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, un peso pesado de la política colombiana, quien será suspendido en las próximas horas por el presidente Iván Duque para cumplir una detención domiciliaria que le dictó el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, entre otras por el delito de peculado en favor de terceros. Tiene que ver todo esto con un proceso muy antiguo, un proceso que se comenzó en el año 2006, luego de que, siendo gobernador de Antioquia en esa oportunidad, el gobernador suscribiera un contrato para la Troncal de la Paz, cerca de Caucasia, en donde hay unos sobrecostos que han sido objeto de una investigación porque aparentemente hay casos de corrupción.
Esto ha generado toda una tormenta política de reacciones, la mayoría de ellas respaldando al gobernador Gaviria, quien por ahora está en el cargo, pero tendría que dejarlo en las próximas horas, con el fin de que avance la Fiscalía en medio de todas las investigaciones. Han surgido muchas voces, como la alcaldesa Claudia López y de otros sectores políticos, criticando al fiscal Barbosa por estas decisiones. Lo que piden los expertos y los penalistas es que dejen actuar a la justicia, para no poner manto de duda desde el principio a sus actuaciones. La justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho y por eso es fundamental permitirle que actúe y saber exactamente qué pruebas tiene en uno y en otro caso. Y evitar en cualquier modo, eso sí, que se hable de una justicia politizada, que es la denuncia que varios sectores políticos están haciendo frente a estas dos determinaciones. Pues importantes esas capturas y esas decisiones. Gracias por el análisis a Ricardo Ospina. Y así llegamos al final de Sala de Prensa, pero el lunes nos encontramos de nuevo. Sigan ahora con Signo Pesos de Noticias Caracol Ahora. Buenas noches.